Quisiera que empecemos viendo lo que dice Juan 3:6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Podemos ver en esta cita que la Biblia nos dice que la reproducción se da entre seres vivos del mismo tipo. Como dice ahí, ¿no? O sea, el ser humano reproduce humanos. Las tortugas reproducen tortugas. De repente hay los perros, aunque sean de diferentes razas, igual producen perros. Algunos que a veces parecen engendros por los cruces medio raros, pero ahí están. Y lo interesante aquí, y lo que quiero resaltar, es que dice que la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Dios nos da de su Espíritu en el momento que nacemos de nuevo. ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Cuando nosotros lo recibimos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando aceptamos su sacrificio en la cruz, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, en ese momento nacemos de nuevo, es lo que nos dice la Escritura, y esa vida espiritual empieza a surgir en nosotros. Dice Proverbios 1:23, hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les daré a conocer mis pensamientos. Nosotros llegamos a conocer los pensamientos de Dios por medio de su Espíritu Santo. E inclusive la Biblia mismo nos dice que el Espíritu discierne hasta lo más profundo del corazón de Dios. Y por eso mismo, al conocer nosotros sus pensamientos, al darnos la sabiduría para poder obrar adecuadamente, es lógico que tomemos las mejores decisiones. A veces no tomamos las mejores decisiones. Y cuando no tomamos las mejores decisiones, ¿qué quisiéramos hacer? Regresar al tiempo para corregir nuestros errores. Y si vemos aquí, yo creo que ustedes pueden identificar este par de personajes que están aquí presentes. En la película Volver al Futuro, recordamos que en la película sucede que Marty McFly, por accidente, o sea, porque él no sabía que eso iba a pasar, y por unas circunstancias que, bueno, como película se dieron, regresa al futuro, perdón, no regresa al futuro, no, regresa al futuro se llama la película, no. Viaja al pasado, cuando sus padres estaban en el colegio. Y bueno, se dan algunos enredos igual que no quiero detallar, ¿no? Pero el asunto es que después, cuando él regresa a su presente, al que correspondía ser su presente, se da cuenta que debido a los cambios que él produjo en el pasado, se dieron cambios en el presente. Y como que en el momento que él regresa al presente al que le correspondía vivir, se da cuenta, wow, las cosas cambiaron, qué bien, qué bueno que las cosas, o sea, qué bueno que tuve la oportunidad de que cambien las cosas. Y eso, bueno, funciona en la película, y después se da que también el inventor de esta máquina del tiempo lo busca, porque dice, sí, vamos al futuro porque tu hijo está en problemas. Yo en realidad no entiendo cuál fue el sentido de ir al futuro para resolver los problemas del hijo, porque si estoy en el presente, digo, bueno, a ver, un momento, si mi hijo va a tener problemas en el futuro, yo lo voy a capacitar para que los enfrente. No voy a resolverle la vida. Más bien le busco enseñarle, busco educarle para que efectivamente pueda hacer frente a los problemas que tenga en la vida. Entonces, es mi opinión, claro que igual. O sea, si hubiera pensado lo mismo, de repente la película no hubiera tenido secuelas, ¿no? Porque ahí la cosa se enredó de tal manera que... De todas formas, aunque quisiéramos corregir los errores del pasado, no hay manera de poderlo hacer. El pasado no existe ya. El futuro es incierto, porque tampoco es real. Lo único real en este momento es el presente. Y es lo único que podemos cambiar. ¿Y cómo nosotros sabemos que vamos a poder cambiar nuestro presente para que de esa manera potenciar nuestro futuro? Es alineando nuestros pensamientos con los pensamientos de nuestro Creador.
De esa forma, nuestro futuro cambia. Y si nuestro futuro cambia, obviamente va a poder cambiar para funcionar en toda su potencia. Entonces nos toca alinear nuestros pensamientos con los del Señor. Y dice Isaías 55:8, mis pensamientos y conducta son radicalmente diferentes a los de ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Como piensa el Señor, no es como yo pienso. Sus pensamientos son totalmente diferentes. Y sucede que cuando nosotros alineamos nuestros pensamientos con los de Él, es que precisamente las cosas van a cambiar para nuestro bien, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. A veces uno se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, como pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que estuvo viviendo en Egipto como esclavo. Porque Dios permitió que el pueblo de Israel sufra algún tiempo como esclavo. O vemos en el caso de la vida del mismo Señor Jesús, porque el Señor permitió que Jesús sufra como tuvo que sufrir. Y en ambos casos, tanto como cuando el Señor libera al pueblo de Israel para que de esa forma dejen de ser esclavos, Jesús también nos libera a nosotros para que dejemos de ser esclavos desde el pecado. Y lo interesante aquí es que tanto en el caso de la primera Pascua, que fue cuando el día en que el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, como aquella Pascua donde nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros, el Señor nos dice que lo recordemos. De hecho, por eso es que tenemos inclusive Santa Cena, para recordar lo que pasó. Pero Él nunca nos dice que nos lamentemos por eso, que estemos, ay, que sí, pero cuánto tiempo que estuvieron de esclavos, o que el Señor Jesús que sufrió. No, sino que recordemos que pese a eso, Dios nos libró. Él libró al pueblo de Israel de la esclavitud y el Señor Jesucristo nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces, en lugar de nosotros mirar al pasado y pensar, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión? O pensar, chuzo, si en lugar de decir esto hubiera dicho lo de acá, y estar constantemente martillándose, atormentándose por aquella cosa que no se hizo o aquella cosa que se hizo y que no debió haberse hecho. Entonces, más bien, lo que nos toca hacer es aceptar. Lo que ya pasó, ya pasó. Nos toca aceptarlo. Si podemos resolver algo, perfecto. Si no, bueno, hay cosas que no podremos resolver. Pero no podemos vivir en el pasado. No podemos apuntar hacia el futuro viviendo en el pasado. Entonces nos toca a nosotros aceptar el pasado, aceptar que no lo podemos cambiar y que por mucho que pensemos o nos lamentemos, eso no lo podemos cambiar y más bien alinear nuestro presente con los pensamientos de Dios. Y volviendo, por ejemplo, al pueblo de Israel. Golda Meir, quien fue la primera ministro de Israel, en los, ¿qué será? Creo que a fines de los 60, a los inicios de los 70, por ahí, ¿no? Ella dijo algo que yo creo que lo dijo un poco en broma, ¿no? Pero no lo sé. Dice, déjenme decirle algo que nosotros los israelíes tenemos contra Moisés. Nos llevó 40 años a través del desierto para traernos al único lugar de Medio Oriente que no tiene petróleo. Sin embargo, en el año 2009 se encontró en el mar de Israel depósitos de gas natural y petróleo. Y de acuerdo a los expertos, esas aguas, o sea, bueno, el fondo, ¿no? El fondo del mar, de esas aguas que corresponden a la nación de Israel, tienen tanto gas natural y tanto petróleo que tranquilamente podrían convertir a Israel en uno de los principales 15 países con mayor cantidad de gas natural en el mundo y entre los 20 con más petróleo. Y cabe recalcar que después de la guerra de Yom Kippur, en 1973,
Es todo ese periodo. Inclusive los primeros 5 años, de los años 80, Israel era considerado un país que estaba en pobreza, que era un país pobre. Y al día de hoy, pese a que todavía esto que estamos hablando de la explotación, digamos, del gas natural y el petróleo, no es algo que, como que dice, todavía esté funcionando a toda su potencia. En este momento Israel es una potencia tecnológica. Tanto así que si usted ha utilizado un pendrive en su vida, está utilizando algo de invención israelí. Y bueno, ya hay muchas cosas más que decirle acerca de cómo Israel está en cuanto a la vanguardia de la tecnología. Y yo estoy seguro que pese a que todos estos antecedentes son reales, la historia nos los demuestra, podemos ver que los pensamientos del Señor no son los nuestros. En algún momento pensaron, bueno, estamos complicados, no tenemos petróleo, nuestros vecinos nos quieren hacer pedazos y encima de eso tenemos que comprarle el petróleo a ellos. ¿Y qué podemos nosotros concluir con todo esto? Que Dios ve la cosecha, Él no ve la semilla. En el momento que Él ve la semilla, Él lo que está viendo es el poder que tiene esa semilla para la cosecha. No en vano Jesús compara la fe con una semilla de mostaza. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios está pensando? Veamos lo que dice Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Así piensa Dios. Así piensa el Señor. Esos son sus planes. Aunque, si bien es cierto que aquí le está hablando el pueblo de Israel, recordemos que el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos la rama injertada en el olivo original. Es decir, esta palabra también cuenta para nosotros, porque recordemos también lo que le dice Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No obstante, a veces la vida toma giros inesperados. Y podemos ver en esta imagen, esta dama que se encuentra surfeando, se llama Bethany Hamilton. Perdió su brazo por una mordida de tiburón y obviamente pensaba, porque en el momento de hacer surf, tiene que mantener equilibrio y obviamente para eso también utiliza los brazos. Pero en el momento que ella dejó de lamentarse de su pasado y apropiarse de su presente, eso cambió no solo su futuro, sino el futuro de su familia. Se casó, ahora creo que tiene 3, 4 hijos, no sé, y sirve de ejemplo para mucha gente. Y una de sus frases que en realidad me llamó la atención es que dice que he podido abrazar a tanta gente que no hubiera podido hacerlo con los 2 brazos. Entonces, eso fue un giro inesperado en su vida, pero que sin embargo estaba dentro del plan de Dios. Entonces nosotros vemos cómo, entre los planes de Dios, cómo Él nos muestra su corazón. En el momento que Jesús viene a la tierra, nos muestra cómo es su corazón. Porque no solo nos muestra cómo se deben hacer las cosas, porque recordemos que el Señor mismo dijo, yo vine para cumplir la ley. O sea, eso es como cuando, por ejemplo, uno le enseña a conducir a alguien, no le enseña a manejar. Dice, mira, así se hace. Primero, mírame a mí y después lo haces tú. Entonces, es lo que hizo Jesús. Digo, ¿sabes qué? Ven, mírame a mí. Mira cómo se hace. Así es como se obedece a Dios. Pero no solo es que lo envía Él para que sea ejemplo, sino que también después de Él nos envía su Espíritu Santo, para de esa manera capacitarnos para obedecer, para que el cambio venga desde adentro. Y como dice Ezequiel 36:26, y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones
y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. O sea, ¿qué tan grande es lo que Dios hace con nosotros, que no solo nos envía a Jesús, sino que nos da de su espíritu para poder ser transformados desde adentro hacia afuera? Claramente, como acabamos de leer, nos da un espíritu nuevo, nos quita el corazón de piedra, insensible, terco, que está ahí empecinado en hacer lo que quiere, para darnos un corazón nuevo, lleno de amor, dice aquí, lleno de buenas intenciones. Porque aquí nos dice, ¿no?, que de esa manera nos va a capacitar para obedecer. ¿Obedecer qué? Lo que está en su palabra, sus mandamientos. A Dios no es que se le ocurrió en aquel momento que podemos ver en Éxodo 20. No es que se le ocurrió, ya, voy a darles mandamientos para complicarles la vida. Los mandamientos siempre existieron. Yo no necesito un mandamiento o no necesito ningún tipo de ley para saber que, por ejemplo, engañar al cónyuge está mal. O mentir para que un inocente sea incriminado por algo que no hizo. Yo no necesito, yo creo que no es necesario que haya algún mandamiento o alguna ley para saber que eso está mal. Entonces, Dios da sus mandamientos como muestras de amor para revelar lo que ya existía, pero no solo nos los da. O sea, eso obviamente el pueblo de Israel sucedió en el desierto, después de que fueron liberados y para prepararlos para lo que venía después. Pero a eso se suma que además de esos mandamientos que se los dio en las tablas 2 veces, a eso se le suma que nos da de su espíritu para ser transformados. Y como dijo el apóstol Pablo, que lo que yo era antes, la vieja persona, el viejo yo, está crucificado con Cristo. Y yo ya no soy más esa persona, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en Él, porque Él me amó y dio su vida por mí. Y así es como nosotros podemos aceptar el pasado, tener paz, hacer las paces con nuestro pasado, dejar de estarnos peleando con nuestro pasado, aceptarlo, porque hay cosas que obviamente nos van a hacer más sabios, hay errores que cometimos que obviamente ya no los vamos a cometer, hay cosas que hicimos bien que podemos mejorar, pero de esa manera, haciendo las paces con nuestro pasado, nosotros aceptamos nuestro presente y nos enfocamos en el futuro para que de esa manera poder seguir sus pasos y que sea Él quien nos dirija, porque sus planes son para bien.